Olá, Boker Tov. Mi nombre es Ángelo de Freitas. Soy el pastor de la Iglesia Gracia y Paz en la Ciudad de México. Si eres como yo, te gusta leer, pero a veces no entendemos lo que estamos leyendo si no tenemos el contexto adecuado para entenderlo. Yo me convertí al cristianismo hace ya 30 años y fue ahí que empecé a leer el Nuevo Testamento. Y me deparé con algo increíble y entendí algo. Nadie se compromete con lo que no entiende. Te lo repito, es ilógico. Nadie se compromete con lo que no entiende. Aquí en Gracia y Paz, yo siempre he dicho a la congregación y las personas que nos ven cuando el culto es transmitido, la palabra de Dios tiene que ser predicada, explicada y aplicada. Yo me encargo de los dos primeros, pero los que escuchan tienen que aplicar. Ahí ya no es conmigo. Hay un dicho judío que dice de manera muy acertada: puedo llevar el camello al pozo, pero no puedo obligar que el camello tome el agua. Yo predico, explico, y las personas se encargan de aplicar lo que han aprendido y escuchado. Pero hay algo muy curioso, hay algo muy curioso. Nos deparamos con situaciones en el Nuevo Testamento que no son muy lógicas del punto de vista humano, por supuesto. Te doy un ejemplo muy claro. Jesús sanó a varias personas solo hablando y hubo uno que sanó con lodo. ¿Por qué? Bueno, justamente es la pregunta, ¿por qué? Para que entiendas el porqué del Nuevo Testamento, tienes que entender el cómo en el Antiguo Testamento, y eso es la verdad bíblica. Estamos empezando un nuevo contacto, digamos así, con ese video. Yo decidí llamar a esa serie que vamos a estar ministrando a cada semana con otros ojos. Es entender con otros ojos el Pentateuco. Es entender el hebreo y aplicarlo a mi vida cristiana hoy. No se trata de judaizar a nadie. Yo soy pastor cristiano evangélico pentecostal de las Asambleas de Dios de México. No trato de judaizar, simplemente es dar herramientas para que las lagunas que estén ahí puedan ser llenadas y entendidas. Por lo tanto, de eso se trata con otros ojos. Es entender el Antiguo Testamento, comprender el Nuevo Testamento y seguir avanzando, porque nadie, otra vez, nadie se compromete con lo que no entiende. En esta serie, que será semanal, con cápsulas semanales, vamos a abarcar todo el Antiguo Testamento en su cultura, porque también tiene eso, ¿no? Yo entiendo que hay tres reglas de interpretar la Biblia: texto y texto en su contexto, porque un texto sin contexto es pretexto para muchas cosas que se enseña y se predica y no es cierto. Hace algunos años, de hecho desde hace algunos años, yo me reúno con un grupo de rabinos en la Ciudad de México, desayunamos y uno de ellos una vez me dijo: Angelo, yo quisiera poder entrar para enseñar, para que ellos hablen bien la Torá. Y me dijo: yo no puedo, pero tú ya estás dentro, por eso haz algo. Con otros ojos fue planeado para ser una enciclopedia, digamos así. Todo el Antiguo Testamento, incluyendo el Pentateuco, por supuesto, en hebreo, contextualizando a la vida cristiana de hoy. El tiempo fue pasando, di algunas clases, me acuerdo muy bien, en Campeche, hace algunos años, pero decidí aterrizar eso en un modelo más accesible. Se trata de exactamente eso. Vamos a estar en mis redes sociales con esa lección. Será una lección a cada semana. Y hoy vamos a empezar con otros ojos. El Pentateuco, hay tres libros sagrados en la cultura judía: la Torah, la ley, el Midrash y el Talmud, que son libros de enseñanza, eh, tradiciones orales del mundo judío. Pero vamos a empezar con el Pentateuco, que ahí tenemos mucho material, mucho de qué agarrarnos.
Moisés es el autor del Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, y lo sabemos muy bien. Son 5 libros que forman una unidad completa en términos de enseñanza. Tenemos Génesis, el trasfondo detrás de la fundación de la teocracia, la bendición de Jehová prometida en la semilla y semiente de la tierra a todas las naciones, por medio justamente de esa semilla. Y la semilla sabemos que aparece en Génesis 3 y es Cristo. Donde está la caída del hombre, está la solución a la caída. Cristo. Éxodo, la redención de la esclavitud de la simiente de Abraham y la organización de este pueblo para ser una nación santa y con una constitución celestial. La redención del pueblo, su esclavitud de capítulo 1 al 10, su redención del 11 al 18. Después la formación de un pueblo con una clara constitución política, social y espiritual. Están los juicios morales del 19 al 20, juicios sociales del capítulo 21 al 24 y los juicios rituales del 25 hasta el final. Está Levítico, es el Pentateuco, Levítico. La cultura de Israel se establece con un manual de ordenanzas para ayudarlos con sus necesidades a acercarse a Jehová, porque él decidió vivir entre su pueblo, pero en santidad. Números. Jehová ordena la marcha de Israel, el orden militar, el censo de las tribus, el transporte de lo que los judíos dicen el palacio sagrado, que es el tabernáculo de oración. Pero Israel distorsiona el orden de Jehová, lo cambia a su manera. Y con todo, la bendición prometida no puede frustrarse porque Jehová es un Dios de pactos. Él hace pactos, Él no rompe pactos. Y la bendición es de dentro hacia afuera. Y por último, pero no menos importante, tenemos Deuteronomio, la reconstrucción de la nación bajo la ordenanza de Jehová para entrar a la tierra con un propósito renovado de conquistar. Y fue dicho de manera profética. El autor, por supuesto, del Pentateuco, Moshe, o Moisés, bajo inspiración del Espíritu Santo, por supuesto. Él no estaba en Génesis, lo sabemos muy bien. Por lo tanto, vamos a empezar justamente por donde tenemos que empezar y es el inicio de todo. Bereshit, Génesis. Lo que vamos a hacer es esto. Cada cápsula tendrá la lectura del pasaje en la versión Reina Valera 1960, que es la que más se usa en el mundo hispanohablante. Después les voy a decir, les voy a comentar, les voy a leer en hebreo y después la traducción literal del hebreo. Y vamos caminando y aprendiendo, porque, ojo, nadie se compromete con lo que no entiende y texto sin contexto es pretexto. Vamos a meternos de lleno en esa cápsula de hoy. Bereshit es Génesis. Y empieza así. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Versión Reina Valera 60. En hebreo, Bereshit Briat Shel Elohim. Eso es en hebreo. ¿Qué es lo que significa? Significa eso. En el principio del crear de Dios, es lo que dice la Torah. En el principio del crear de Dios. Mira, ya que el objetivo principal de la Torah es la ordenanza y la enseñanza de los preceptos divinos, algunos judíos dicen que la Torah no debería haber comenzado con ese relato, según, repito, la opinión de la mayoría de los judíos, sino que tiene que haber empezado en Éxodo 12, versículo 2. Te lo leo. Y dice así: este mes será principio de los meses, para vosotros será este el principio en los meses del año. Si es el principio de la ordenanza de colocar todo en su orden, ¿por qué empieza con la creación? Si la Torah es la enseñanza directa al hombre, ¿por qué empieza con el principio de la creación? ¿Por qué razón la Torah comenzó con el relato de la creación del mundo y no el orden de los meses y días y sensaciones y eras del año? Bueno, la respuesta la encontramos justamente en el Salmo 111, versículo 6, y dice así:
el poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Ok, entendamos eso. Si las naciones o pueblos del mundo atacan al pueblo de Dios, bastaría con decir, nuestro Dios nos declaró sus obras y por eso somos su pueblo. Sabemos que somos su pueblo porque a nosotros nos reveló sus obras. Dios se revela solo a los que son suyos. Es por esta la razón de que Jehová sacó a los 7 pueblos, los Kenaín, habitantes de Canaán, y devolvió la tierra a sus dueños. Estamos empezando todavía, pero esa es la lección 1 de todo eso. Jehová no crea nada desolado y vacío. Vamos a ver cuando forma la tierra. Pero el principio es en el principio del crear de Dios, porque si decimos que en el principio creó Dios cielos y tierra, alguna persona puede preguntar, entonces Jehová tiene inicio. Si tiene inicio, tiene fin. Entonces Dios no es Dios. Pero si entendamos al revés, Dios já existia, Jehová sempre ha existido, e chegou um momento de sua existência que decidiu criar algo, pero ele já existia. Por isso, em hebreu, Beroshit Briat Shei Elohim significa en el princípio del crear de Deus, e lo veremos depois, céus e terra. Bueno, isso lo dejamos para a próxima lección. Que tenhas uma excelente e bendecida semana. Letra 8.